Pues nada, buenas tardes por venir. Vamos a empezar, vamos un poquito justos de tiempo. Yo creo que vamos a empezar con la primera presentación, que es a la afectación renal en la nefropatía IgG4 por el doctor José María Baltar Martín, del Hospital San Agustín de Avilés. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en Valencia con sol. He salido de Asturias con una lluvia terrible y aunque era lo que pensaba encontrar aquí, pero muy bien. Quiero felicitaros sobre todo por el buen ambiente que me he encontrado. La verdad es que tenéis un grupo genial, lo he pasado muy bien en la comida. Y nada, agradecer también a María Ángeles, a Miguel y a Ainhoa, que anda por allí también, las facilidades que me habéis dado y el haberme invitado a esta reunión. La IgG4 ha unificado un considerable número de patologías previamente no relacionadas, enfermedades autoinmunes, inflamatorias, crónicas y multiorgánicas. A pesar de los diferentes tejidos implicados, sus características histopatológicas tienen sorprendentes similitudes, como vamos a ir viendo. Haciendo un poco de historia, esto empezó en el siglo XIX a finales, cuando Mikulicz describe en un granjero de 42 años un cuadro de síntomas secos y un edema simétrico que afectaba a varias glándulas del cuello. Vemos cómo posteriormente, en el siglo XX, se ha visto fundamentalmente en las pancreatitis esclerosantes pues una serie de fenómenos como la hipergamaglobulinemia, cómo se demuestra posteriormente su naturaleza autoinmune, e incluso ya se ve un aumento en suero de niveles IgG4 ya en el siglo XXI. Se demuestra la infiltración del tejido en el páncreas por células plasmáticas secretoras de IgG4, posteriormente en otros tejidos y finalmente en el riñón. En el año 2011 aparece el primer simposio internacional en Boston, donde ya se habla de la enfermedad renal relacionada con IgG4 y posteriormente, hace unos años, el primer documento de consenso. Las diferentes subclases de IgG4 presentan una serie de diferencias estructurales con distintas propiedades biológicas y sabemos que ciertos antígenos van a provocar una respuesta restringida a una subclase determinada. En concreto, la IgG4, como vemos, es la más pequeña de todas, es la más escasa, tiene la particularidad de que no activa el complemento y sí que sabemos que tiene un papel en la autoinmunidad y en la alergia. Se piensa, como en casi todas las enfermedades inmunológicas, es todo siempre igual, que la sobreexpresión de IgG4 es consecuencia de un estímulo inflamatorio en personas genéticamente predispuestas. Y hoy en día se le da mucha importancia a la presencia de plasmoblastos y expansiones oligoclonales de células B y T en suero, que parece ser que son las que van a empezar la cascada. Es más frecuente en varones de edad media, alta, salvo fundamentalmente, pues ya digo, sobre 60-70 años, aunque hay un rango de edad bastante amplio, y cuando afecta al cuello, a la cabeza y al cuello, no hay apenas diferencias por sexo. Hay estudios genéticos limitados a población asiática, donde dicen que hay una mayor prevalencia, se dice que hay una mayor prevalencia en Japón, y se han identificado ciertas regiones del HLA de riesgo. Es posible que estén infradiagnosticadas. En el año 2015 me encargó la Sociedad Española de Nefrología que hiciera una revisión sobre el tema, y está publicado en el Nefroplus, y hablé con este señor Saeki a través de internet. Le dije que por qué en Japón había más y me dijo que es que los europeos no sabíamos diagnosticar esta enfermedad. Este es el registro español de enfermedad relacionada con IgG4, que como vemos son pacientes sobre 53 años, sexo masculino, que predomina a nivel de retroperitoneo, pseudotumor inflamatorio, como veis, y que todos los tratamientos prácticamente van bastante bien, aunque se ve que hay unas tasas de respuesta altas, pero también recaídas bastante frecuentes. Os cito aquí dos casos españoles, uno de la Glosen y otro que está publicado en Nefrología, son uno de Tenerife y el otro de Navarra. Se presenta de una manera multiorgánica, prácticamente casi siempre, y además metacrónica.
es decir, meses o incluso años después de la presentación. Y puede ser a veces sintomática de una manera inespecífica, aunque a veces más linfadenopatía y datos alérgicos de rinitis o de asma, o bien asintomática y entonces vemos alteraciones de laboratorio o de imagen que vamos a ir viendo posteriormente. Como ves, afectación multiorgánica, sobre todo a nivel del páncreas, la pancreatitis autoinmune tipo 1, y la localización extrapancreática más frecuente sería la colangitis esclerosante. A nivel renal también hay afectación, pero bastante menos frecuente. En el riñón afecta básicamente al intersticio. Lo más frecuente es la nefritis tubulointersticial por IgG4. El glomérulo también puede afectarse, básicamente como una nefropatía membranosa por IgG4, aunque pueden encontrarse otras formas. Y luego hay una afectación que se ha descrito recientemente por el grupo de neoyorquino de Dagatti, que afecta también a vasos de pequeño y mediano tamaño. En cuanto a la afectación renal derivada de los problemas obstructivos urológicos, pues es frecuente o sonará la enfermedad de Ormond, que es una fibrosis retroperitoneal por IgG4, así como pseudotumores inflamatorios e incluso prostatitis. En definitiva, la patología más frecuente es la nefritis tubulointersticial por IgG4, que es el 15% de las enfermedades relacionadas con la IgG4 y que se presenta como una insuficiencia renal aguda o crónica con proteinuria subnefrótica y alguna vez con microhematuria. ¿Qué hechos distintivos puede tener esta nefritis tubulointersticial? Pues que tiene sobre todo una afectación tisular extrarrenal, como veis, en el 96% de los casos, fundamentalmente cieloadenitis, aunque puede haber más. Generalmente es multiorgánica y con alteraciones radiológicas bilaterales, múltiples, como masa renal o incluso a veces nefromegalia. ¿Y la membranosa? Pues es la glomerulopatía más frecuente, entre el 7 y 10% de las nefritis tubulointersticiales por IgG4 tienen membranosa asociada. ¿Y qué hechos distintivos tiene de otras glomerulopatías? Pues que la mayoría de los casos se acompañan de nefritis tubulointersticial por IgG4, que en los casos que está ausente esta vamos a observar datos de otras patologías relacionadas con la IgG4 y tienen casi siempre, como veis, afectación tisular extrarrenal. De laboratorio vamos a encontrar datos de eosinofilia, reactantes de fase aguda elevadas, fundamentalmente factor reumatoide positivo, PCR. En el proteinograma, como habíamos dicho, una hipergamma policlonal, ANA a título bajo, pero fundamentalmente los hallazgos de la nefelometría son los más importantes. Disminución de las fracciones de C3 y C4, aumento de la IgG, aumento de la IgE y aumento de la IgG4 en suero, y con esta cifra, que es la que por consenso han establecido, de más de 135 miligramos por decilitro. Estos son otros marcadores ya de investigación que voy a pasar someramente: el índice IgG4 IgG en orina, el número de plasmoblastos circulantes IgG y incluso algunos más que están simplemente limitados a la investigación. Los estudios de imagen, la ecografía abdominal nos da lesiones hipoecogénicas pero muy inespecíficas, el TAC con contraste nos va a dar lesiones de baja intensidad, la resonancia, lesiones iso o hipointensas, y la gammagrafía con talio y el PET también se han utilizado para el diagnóstico, sobre todo el PET. Aquí vemos, este es del un estudio español de Madrid, estos nódulos pulmonares bilaterales, veis que tienen broncograma aéreo, y después del tratamiento a los 8 meses, como parece que van resolviendo. Lo normal aquí sería encontrar una corteza de un color como blanquecino, y sin embargo está sustituida. Esto es una enfermedad muy avanzada, me lo comentó el escáner, el radiólogo de mi hospital, porque yo la verdad aquí no sabía ni dónde estaba, y lo que decía eran nódulos redondeados que afectaban a todo el parénquima renal, todo eso. Aquí además se ven como unas lesiones en forma de cuña, como veis, aquí, aquí. Y aquí esto es lo que llaman un pseudotumor inflamatorio, que se ve muy bien. Esto es un PET. Aquí había una masa retroperitoneal en el escáner sin contraste, no sabían bien qué era, y cuando se pone en el isótopo y se hace el PET, pues ven como hay una serie de lesiones con una alta actividad metabólica que afecta también a los riñones. Ahí estaba la aorta.
Desde el punto de vista de la biopsia, que es el diagnóstico de certeza, las características microscópicas y inmunistoquímicas son muy similares, independientemente del tejido implicado. Y básicamente tres cosas, dos en el riñón que vamos a ver: la infiltración linfoplasmocítica y eosinófilos y eosinofílica, la flebitis obliterante y la fibrosis estoriforme. Cuando la enfermedad está muy avanzada, el patrón de fibrosis es muy importante y también la relación IgG4 y IgG, porque casi no se puede ver absolutamente nada. En cuanto a la inmunohistoquímica, vamos a poder ver los depósitos de IgG4. Es un infiltrado de células plasmáticas que producen IgG4 y generalmente de forma difusa. El número de células plasmáticas por campo de alto poder debe ser entre 10, 200 aproximadamente. Y la relación IgG4-IgG más de 0,4. Son también muy características, aunque no exclusivas, y lo podemos encontrar también en algunas paucoinmunes y también en algunas nefritis intersticiales. Aquí lo que veríamos sería pues todo este conglomerado que se diferencia mucho, como veis, del tejido que tiene alrededor, que son lesiones bien delimitadas, diferenciadas del parénquima sano, totalmente desestructurado. Esto es el infiltrado linfoplasmocitario en una nefritis tubulointersticial. Vemos cómo es denso, rico en células plasmáticas IgG4, sin atipias, con mucha fibrosis, con algunos eosinófilos. En el infiltrado, cuando lo teñimos con inmunohistoquímica, vamos a ver la IgG4 tanto en el intersticio como en el glomérulo. Esto sería una imagen de una membranosa. Esto es el patrón típico de fibrosis estoriforme, y yo aquí debo pensar que los patólogos esto es una hematoxilina eosina, y los patólogos de cualquier centro, cuando vean esto, tienen que pensar que esto es un hecho distintivo, ¿no? Es un patrón irregular de fibrosis que dice que asemeja los radios de rueda de un carro. Ya sabéis que los patólogos, cuando describen las cosas, son muy gráficos, con células fusiformes que irradian desde el centro. Y esto es una lesión exclusiva del riñón. Y no se conoce en otros sitios porque nosotros, aquí en el riñón, pues utilizamos tinciones como la plata metenamina o el PAS, y no se hacen fuera de nuestro órgano, ¿no? Es una nefritis tubulointersticial aguda con una mínima fibrosis, y dice que son como nidos de células inflamatorias con fibras irregulares alrededor, porque dicen que es como madera de arce. El arce, aquí no tenemos mucho arce, pero bueno, si a alguien le gusta la carpintería, veis que la madera de arce tiene ese veteado así, y aquí incluso se veían como como en ojo de pájaro o algo así. Bueno, si luego la presentación a lo mejor la podéis ver de otra manera. La fibrosis obliterante, como vemos, aquí pongo un caso de una pancreatitis porque en el riñón nosotros no la vemos, seguramente porque las muestras que obtenemos de riñón son con biopsia con aguja y son muy pequeñas. Entonces aquí donde está ese asterisco es donde debería estar la vena, al lado se ve la arteria y está completamente borrada por la infiltración celular. Esta es la inmunofluorescencia y lo que vemos son depósitos de inmunocomplejos en la membrana basal tubular, que son depósitos granulares de IgG, de IgG4, lo tenemos aquí, siempre en las zonas de fibrosis intersticial y no en las zonas sanas. En el microscopio electrónico vemos esos depósitos en la membrana basal tubular, aquí, ahí donde están las flechas, y no tenemos depósitos glomerulares. Cuando hablamos de la membranosa, pues es una membranosa como cualquier otra, con sus spikes, con todas sus tinciones, y lo que vamos a ver en la inmuno son estos depósitos de IgG4 con la inmunoperoxidasa en la tinción, y aquí podemos ver en el microscopio electrónico esos nódulos epiteliales electrón densos en la membrana basal glomerular. Esta es una arteritis, como veis, afecta a la arteria, a las arterias de pequeño y mediano tamaño, y la inflamación está marcada de la íntima, de la media, de la adventicia. Con la inmunohistoquímica vemos las células IgG4 y aquí vemos con IgG cómo se tiñe toda la pared de la arteria. Es decir, que si tenemos un paciente que presenta insuficiencia renal, alteraciones urinarias y o radiológicas, un aumento de la IgG en suero, hipocomplementemia y un aumento de la IgE, y además nos encontramos que la IgG4 en suero es mayor de 135 miligramos de decilitro, esto ya tendríamos que
imaginarnos que va por ahí las cosas, estas enfermedades hay que buscarlas, pues nos encontraríamos con hallazgos radiológicos característicos en el riñón, como lesiones múltiples de baja intensidad, nefromegalia difusa, masa hipovascular solitaria renal, una hipertrofia de la pared de la pelvis renal. Le haríamos una biopsia renal, que vamos a, sobre todo los que estamos aquí, yo creo que somos muy biopsiadores todos, ¿no? Nos gusta biopsiar. Y encontraríamos hallazgos histológicos tubulointersticiales característicos, los que hemos estado viendo. Infiltrado denso linfoplasmocitario, con las células plasmáticas IgG4, con la relación IgG4-IgG más de 0,4, y la fibrosis característica que hemos visto también antes en las hematoxilinosina y en las demás preparaciones. Estos son los criterios diagnósticos, de los cuales no os voy a aburrir, porque entre que veáis una IgG4 y volváis a ver otra, pueden pasar un montón de años y a lo mejor hasta se han vuelto a hacer otros criterios diferentes, pero sí que decir que la serología, como veis, son comunes. Estos son los americanos, estos son los japoneses. Aumento de la IgG4, los nódulos, la nefromegalia, la masa solidaria renal. En la histología, la nefritis tubulointersticial rica en células plasmáticas, el infiltrado inflamatorio denso con más de 10 células plasmáticas, como hemos dicho antes, la fibrosis estoriforme y, sobre todo, la afectación de otros órganos. No voy a entrar aquí, por supuesto, en esto de las sumas de los criterios. El diagnóstico diferencial es fundamentalmente histopatológico. Deben contemplarse también aspectos clínicos y radiológicos, sobre todo para no tragarnos un cáncer, que es con lo que muchas veces vamos a tener que hacer el diagnóstico diferencial. Y luego hay otras enfermedades sistémicas que pueden remediarla y que lo tenemos que arreglar con el nivel de IgG4 en suero en el tejido, es decir, tenemos que pensar en ella. Otros procesos, como la granulomatosis, poliangiitis y nefritis, algunas que hemos comentado antes, también tienen niveles séricos elevados de IgG4. El tratamiento, esteroides, es la regla y además responden bien. De hecho, que si no responden a esteroides hay que pensar que el diagnóstico no esté bien hecho. La dosis, bueno, creo que hemos aprendido con el tiempo, también los nefrólogos, a utilizar dosis menores de 1 miligramo kilo día. Y esto pues lo dejo también al arte de cada uno. El decir que el tratamiento se puede mantener 2-3 meses, incluso algo más, o a veces necesitan un tratamiento de por vida. Estamos tratando una sarcoidosis, por ejemplo, a dosis bajas. De segunda elección, en caso de corticoresistencia, corticodependencia, pues tenemos todos los fármacos que utilizamos habitualmente, que nos vienen del trasplante, y que bueno, pues pueden tener su ocasión en esta enfermedad. Azatioprina, micofenolato, metotrexato, ciclofamida, tacrolimus, abetacep, cualquiera. Pero el mejor de todos, el rituximab, que es eficaz en la inducción, en las recaídas y en el mantenimiento. Incluso se ha dicho, como también hacemos algunas veces o como en algunas pautas nos recomiendan, que cuando hay una reducción de la célula B, pues empezar a dar otra vez el rituximab. Se ha ensayado también en esta enfermedad. En algunos casos, incluso, es necesario la cirugía. Las recaídas, hemos dicho que son muy frecuentes al reducir la dosis o suspender el tratamiento y pueden detectarse precozmente por niveles séricos elevados de IgG4 o la aparición de hipocomplementemia. Y, por tanto, nos obligaría a seguir un tratamiento de por vida. Se ha descrito, sobre todo a nivel de la pancreatitis, un mayor riesgo de cáncer en estas enfermedades. Ya para recordar, diría que debemos pensar en una nefritis intersticial por IgG4 ante cualquier nefritis intersticial aguda o crónica que tenga una afectación extrarrenal multiorgánica. En caso de afectación glomerular, habrá que pensar en una nefropatía membranosa por IgG4 si los anticuerpos antiplados R son negativos, aumento de la IgG sérica con daño intersticial y una afectación sistémica. El aumento de IgG y IgG4 no es exclusivo de las enfermedades relacionadas por IgG4, de las enfermedades renales, y suele acompañarse de hipocomplementemia o sinofilia y una imagen radiológica de pseudotumor inflamatorio. La biopsia es clave y característica y la respuesta a los esteroides es la regla, y si no funciona, rituximab.
No sé si alguno habéis podido ver, ya me ha comentado Ana que un caso de IgG4, si alguno habéis tenido alguna, pero es como el alquimista aquí buscando la piedra filosofal, seguro que las hay, y ya veis en el registro español, aunque renales muy pocas. Y espero que el camino para vosotros sea más sencillo que para mí. Muchas gracias.